Señoría, esta representación social solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra del señor Darío Nicolás Tinal Manrique por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, cometido en agravio de la señora Sofía Esmeralda Bastarracha Ortiz, en virtud de que se han cubierto los requisitos que establece el artículo 19 constitucional y 316 de la Ley Nacional Adjetiva Penal, y toda vez que al señor Darío se le ha formulado imputación y se le ha dado la oportunidad de declarar, aunado a que de los antecedentes de investigación recabados por esta Fiscalía obran datos de pruebas suficientes que justifican el siguiente hecho: que el pasado día 6 de octubre del 2017, siendo aproximadamente las 6 de la tarde, la señora Sofía Esmeralda Bastarracha Ortiz se encontraba conversando con su amiga Verónica Fernández Castro en el interior de su domicilio, el cual se encuentra ubicado en calle 63, número 248 de la colonia Centro de Mérida, Yucatán, cuando el hoy imputado se introdujo al domicilio y tomó de una mesa un celular de la marca Samsung Galaxy J5 y, amenazándolas con un cuchillo, intentó robarse una bolsa que colgaba de una silla, pero la señora Sofía, al percatarse de tal situación, comienza un forcejeo con el agresor, ocasionando que la bolsa cayera al suelo y que saliera una cartera para dama que contenía 500 pesos mexicanos, 20 dólares americanos, así como 2 tarjetas de crédito y una credencial para votar, objetos que el señor Darío hoy tomó y salió huyendo del lugar, para minutos más tarde ser detenido por el agente Luis Manuel Colli Martínez en un parque que se encuentra a unas cuantas cuadras del lugar de los hechos, y que al momento de hacerle una revisión en su persona le encontraron los objetos materia del hecho delictivo, hechos que, a consideración de esta representación social, constituyen al delito de robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 367, correlacionado con el numeral 381, fracción 1 y 9 y 381 bis, esto a título de autor material y de manera dolosa, tal y como lo establece el artículo 13, fracción 1 y el artículo 9, todos estos del Código Penal Federal. Hechos y clasificación jurídica que encuentran sustento en los siguientes datos de prueba. Para acreditar el verbo rector del delito consistente en el apoderamiento de un bien mueble, se tiene la declaración de la señora Sofía Esmeralda Bastarracha Ortiz y de la señora Verónica Fernández Castro, ambas de fecha 12 de octubre del 2017, las cuales de manera coincidente refieren cómo es que un sujeto de aproximadamente 30 años de edad, de tez morena, que tenía un pantalón de mezclilla y una playera tipo polo color verde, se introduce al domicilio de la víctima y logra el apoderamiento de un celular de la marca Samsung Galaxy J5, y en el ánimo de querer robarse una bolsa, comienza un forcejeo con la señora Sofía, ocasionando que ésta cayera al suelo y que saliera una cartera para dama, objetos que el señor Darío tomó y salió huyendo del lugar, lo que guarda relación con el registro de cadena de custodia elaborado por el agente Luis Manuel Colli Martínez, de fecha 11 de octubre del 2017, en el cual obra el aseguramiento de dichos objetos y de los cuales el señor Darío no ha podido acreditar su propiedad. Bajo la lealtad con la que debe de conducirse esta representación social, cabe referir que por la etapa procesal en la que nos encontramos no se cuenta con un medio idóneo para poder determinar el monto de lo robado. Es por esta circunstancia que solicito se tome en consideración lo que establece el artículo 370, fracción 1, para poder determinar el monto de lo robado. Por cuanto hace a la calificativa de violencia, cabe referir que queda justificado con lo que menciona la señora Sofía Esmeralda Bastarracha Ortiz, pues en todo momento refiere que existió un elemento punzocortante con el cual el señor Darío coaccionó a la víctima, que de acuerdo a la lógica y a las máximas de la experiencia, puso en peligro su integridad física, toda vez que pudo ocasionarle desde una lesión leve hasta alguna que le causara la muerte. Por cuanto hace al segundo requisito, es decir, la probabilidad de participación, cabe señalar que la señora Sofía hace un señalamiento directo en contra del señor Darío Nicolás Tinal Manrique y que en todo momento lo ubica en el lugar de los hechos, lo que guarda relación con lo manifestado por el señor Jaime Augusto Peche Rendón, de fecha 12 de octubre del 2017, el cual refiere que el día de los hechos se encontró un sujeto que tenía las mismas características físicas y de vestimenta a las que portaba el señor Darío al momento de su detención, lo que guarda relación con el informe policial del agente Luis Manuel Colli Martínez, de fecha 11 de octubre del 2017, en donde se detalla la detención del señor Darío, misma que se llevó a cabo en calle 50 entre 67 y 69 de la colonia Centro de Mérida, Yucatán, y que al momento de hacerle una revisión en su persona le encontraron los objetos materia del hecho delictivo. Es por esta situación y después de haber analizado todos y cada uno de los datos de prueba y al no actualizarse ninguna excluyente de incriminación ni alguna causa de extinción de la acción penal, es que esta representación social reitera su solicitud de la vinculación a proceso del señor Darío Nicolás Tinal Manrique por los hechos antes expuestos. Es cuanto.
Señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que no vincule a proceso al señor Darío Nicolás Dinal Manrique, en virtud de que la Fiscalía no justificó los extremos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debe decirse, por cuanto al hecho ilícito y atendiendo al principio de objetividad, que la violencia empleada por el activo no se encuentra debidamente acreditada en base a lo siguiente. Primero, es importante establecer que existen dos versiones de los hechos que hoy nos ocupan por parte de la víctima Sofía Bastarrachea Ortiz, pues en su entrevista del 11 de octubre del año 2017 se desprende que no existió el empleo de un cuchillo, lo que es contrario a su declaración de fecha 12 de octubre del mismo año, donde hace referencia del uso de un arma punzocortante como medio comisivo del robo, siendo una información que transgrede el principio de no contradicción de los dogmas supremos de la lógica, el cual nos indica que dos juicios contradictorios no pueden ser ambos verdaderos tratándose de un mismo hecho, aunado a que ningún testigo habló sobre la existencia de un cuchillo, dado que de la declaración de Verónica Fernández Castro de fecha 12 de octubre del 2017 es precisa y contundente al referir que no fueron amenazadas con ningún tipo de arma, lo que se robustece y además tiene congruencia con la puesta a disposición elaborada el día 11 de octubre del año 2017 por el oficial Luis Manuel Coello Martínez, donde se advierte que al momento de la detención del señor Darío no se le asegura arma alguna. Por otro lado, no se puede presumir la probabilidad de que el señor Darío participara en el hecho ilícito que se le atribuye, dado que no existe un señalamiento directo y categórico en su contra, ya que la única persona que lo señala como responsable es el señor Augusto Pérez Rendón. Sin embargo, se deriva de su entrevista de fecha 12 de octubre que esta persona no es un testigo presencial de los hechos y que dicho señalamiento en contra del señor Darío proviene de un estigma social, ya que de manera textual refiere: las personas que vienen de afuera solo se dedican a asaltar, tomando en consideración que el señor Darío no es originario de esta entidad federativa como lo es Yucatán, sino del estado de Oaxaca. Ahora bien, tanto la víctima como Verónica son contundentes al manifestar que su agresor tenía marcas de acné en la cara, marcas con las que no cuenta el señor Darío. Lo que se debe decir del señor Darío es que tiene un tatuaje de una cruz en el antebrazo izquierdo, y en el supuesto sin conceder de que Darío fuera responsable de estos hechos, es poco creíble que estas personas no se hubieran percatado de dicho tatuaje, sin soslayar que el reconocimiento que llevó a cabo Sofía Bastarrachea del señor Darío lo llevó a cabo el oficial Luis Manuel Coello Martínez sin apegarse a lo establecido en el artículo 252 de la Ley Nacional Adjetiva Penal, pues el reconocimiento de personas requiere previa autorización del juez de control, la cual no se autorizó en la especie, toda vez de que no existe dicha autorización ni tampoco el consentimiento del señor Darío para que se llevara a cabo este reconocimiento. A su vez, que no estuvo presente el defensor en dicha diligencia del señor Darío, por lo tanto, transgrede el principio de debido proceso. Ahora bien, se debe de tomar en consideración el dato de prueba consistente en la declaración de Zoila Tinal, toda vez de que ella nos indica que la vestimenta que hace referencia a la víctima como Verónica es de uso común por los tenderos de la zona, y por ese motivo no se puede afirmar que el señor Darío sea el responsable de los hechos que hoy nos ocupan. A su vez, de que esta persona se percata que las cosas robadas no le son encontradas al señor Darío, sino que supuestamente los oficiales los encontraron entre unos guacales que se encontraban en el puesto donde ellos laboran, puesto que fue revisado sin alguna orden judicial. Por lo tanto, es violatoria lo instaurado en el artículo 16 constitucional, donde nos menciona la inviolabilidad del domicilio, tomando en consideración que esta garantía protege tanto a la casa habitación como a los lugares abiertos al público, por lo que cualquier intromisión arbitraria a esta es ilegal, sin pasar por desapercibido que este medio de convicción tiene íntima relación con lo manifestado por el señor Darío, ya que ambos son coincidentes en las circunstancias de su detención y de cómo los oficiales de manera ilegal ingresan al puesto donde ellos trabajan. Y es por todo lo antes expuesto, señoría, y dado que la Fiscalía no demostró de manera satisfactoria la probabilidad de que el señor Darío participara en la conducta ilícita que se le atribuye, es por ese motivo que esta defensa solicita que no se vincule a proceso al señor Darío. Es cuanto. Buenas tardes, su señoría. Toda vez que a consideración de esta Fiscalía se han cubierto los requisitos establecidos en el numeral 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita la imposición de medidas cautelares al señor Darío Nicolás Dinal Manrique,
fundando esta solicitud en los artículos 153, 154, 156 y 157 de la Ley Nacional Adjetiva Penal. Atento a los antecedentes de investigación que oran en la carpeta que hoy nos ocupa, se advierte la necesidad de cautela, dado que existen los riesgos procesales que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia y un peligro fundado hacia la víctima. En virtud de esto, la primera finalidad de esta representación social es asegurar la no sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado. Por lo tanto, se solicitan las medidas instauradas en las fracciones 2 y 5 del arábigo 155 de la legislación aludida, las cuales consisten en la presentación de una garantía económica y la prohibición al señor Darío de salir del ámbito territorial que se señale. Por cuanto a la primera, se solicita que dicha medida sea por la cantidad de 25,000 pesos, la cual es suficiente para generar en el ánimo del señor Darío el comparecer en todo momento al presente juicio, pues constituye un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones. Ahora bien, por cuanto a la segunda medida solicitada, se pide que el imputado no salga de esta ciudad de Mérida, Yucatán. De acuerdo a lo que establece la evaluación de riesgo realizada al señor Darío el día 13 de octubre del 2017 por la Unidad de Medidas Cautelares, de la cual se desprende lo siguiente. Como primer punto, que el señor Darío no cuenta con un domicilio fijo, dado que en ocasiones se queda en casa de su prima y otras en el puesto donde trabaja, mas no cuenta con una residencia constante. A su vez, no tiene un domicilio laboral establecido, lo que se robustece con la entrevista de fecha 12 de octubre del 2017 realizada a Zoila Tinal, prima del imputado, quien refiere que ella como el señor Darío radicaban en la ciudad de Oaxaca, mas se mudaron a esta ciudad por motivos de trabajo, en virtud de que su jefe cuenta con puntos de distribución en diferentes partes de la República, existiendo la amplia posibilidad de que el señor Darío sea transferido de ciudad por motivos laborales. Asimismo, no se ignora que al momento de su detención intentó darse a la fuga, lo que consta en el informe policial homologado de fecha 11 de octubre de 2017, realizada por el agente Luis Manuel Coyi Martínez. En el mismo sentido, debe decirse que la segunda finalidad de esta fiscalía es asegurar la protección a la víctima, por lo cual se solicita la medida instaurada en la octava fracción del artículo 155 del mismo cuerpo de leyes, la cual consiste en la prohibición al señor Darío de acercarse a la víctima, solicitando sea su señoría quien estime la distancia razonable para salvaguardar dicha finalidad, considerando que al momento de cometerse el ilícito, el señor Darío ejerció violencia hacia la señora Sofía, valiéndose de un instrumento punzocortante, lo que consta en la declaración de fecha 12 de octubre del 2017 realizada a la víctima, así como el referido cuchillo fue asegurado y obra en la cadena de custodia de fecha 11 del mismo mes y año realizada por el agente Luis Manuel Coyi Martínez. Riesgo que es aún mayor en consecuencia que el imputado conoce el domicilio de la víctima y transita regularmente por la zona, lo que se robustece con la entrevista de fecha 12 de octubre del 2017 realizada a Jaime Pech Prendón, vecino de la víctima. Bajo estas premisas, se deja a su sano arbitrio la distancia que se considere pertinente para garantizar la protección a la víctima. De acuerdo a esto y a los principios de lealtad y objetividad con que debe conducirse esta fiscalía, así como la evidente necesidad de cautela, se solicitan las medidas consistentes en la presentación de una garantía económica por la cantidad de 25,000 pesos, la prohibición al señor Darío de acercarse a la víctima en la distancia que se señale y la prohibición al imputado de salir de la ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo antes expuesto, es que esta representación social solicita la imposición de las medidas cautelares citadas al señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto. Su señoría, con fundamento en el artículo 1 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que no se impongan las medidas cautelares mencionadas por la representación social, ya que no existe necesidad de cautela por las siguientes razones. En primer término, solicito que no se imponga la medida cautelar consistente en la prohibición de salir sin autorización de la ciudad de Mérida, Yucatán, ya que no se actualiza el peligro de sustracción previsto en el artículo 168, fracción primera del Código Procesal Penal, pues contrario a lo que dice la Fiscalía, el señor Darío Nicolás Tinal Manrique sí cuenta con arraigo, de acuerdo al informe de evaluación de riesgo de fecha 13 de octubre de 2017, elaborado por la licenciada Linda Patricia Bustillo Saldívar, directora de la Unidad de Medidas Cautelares, quien describe que el señor Darío cuenta con un trabajo como vendedor de frutas en el Parque San Cristóbal, Colonia Centro de Mérida, Yucatán, por lo que se deduce que sí tiene un vínculo de carácter laboral en dicha entidad federativa.
Asimismo, del citado informe de evaluación de riesgo, se desprende que el señor Darío vive con su prima Zoila Cuello Tinal, en calle 59, número 336 de la colonia Centro de Mérida, Yucatán, por lo que se establece que sí tiene el señor Darío un lugar en donde vivir, así como familia dentro del estado, lo que resultaría totalmente desproporcional la medida cautelar, aunado a que se afectaría gravemente la relación paterno-filial que tiene el señor Tinal con su menor hijo que habita en el estado de Oaxaca, sin que esto represente un peligro de sustracción, ya que el arraigo se sustenta tomando en consideración que el señor Darío dejó de residir en Oaxaca para venir a trabajar a la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que no se establece la necesidad de cautela. En la misma tesitura del artículo 168, fracción tercera del mismo ordenamiento jurídico, hay que decir que el señor Darío, al momento de su detención, no intentó darse la fuga, por lo tanto se presume la presencia del mismo en todas las audiencias, tomando en cuenta el principio de presunción de inocencia. De acuerdo a la medida cautelar consistente en la prohibición de acercarse a la víctima, esta defensa considera totalmente excesiva y desproporcional, ya que de conceder que el señor Darío no se acerque a la señora Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz, generaría al mismo una afectación en su trabajo, que se ubica en el Parque San Cristóbal, colonia Centro de Mérida, Yucatán, tomando de referencia que la señora Sofía vive solo a unas cuantas calles del citado parque, lo que implicaría la pérdida de la fuente de ingresos del señor Tinal. Finalmente, por cuanto hace la medida cautelar solicitada por la representación social consistente en la exhibición de una garantía económica por la cantidad de 25,000 pesos, resulta totalmente excesiva para la finalidad de no sustracción del señor Darío, pues no se está observando las condiciones del mismo, como su salario, que es vendedor de frutas y tiene un dependiente económico, y de imponer la medida cautelar se podría llegar a incumplir la misma, ya que no se está atendiendo las circunstancias particulares del mismo y no se garantiza un motivo eficaz para el debido cumplimiento de sus obligaciones. Ahora bien, de acuerdo al principio de mínima intervención, proporcionalidad y excepcionalidad, las medidas cautelares solicitadas por la representación social pretenden ser utilizadas como una pena anticipada, vulnerando el principio de presunción de inocencia, además de que no se cuenta con una justificación razonable de la necesidad de cautela de manera objetiva. Y esta defensa ha demostrado que el señor Darío Nicolás Tinal Manrique sí cuenta con un arraigo en la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que se solicita que única y exclusivamente baste con la promesa de comparecencia las veces que sea requerido por esta autoridad judicial, solicitando además que la imposición de medidas cautelares sean conforme a su objeto y finalidad, así como al principio de interpretación restrictiva de la norma. Es cuanto.